Me llamo Diego Antonio Carvajal Peña. Hace 72 años nací en esta región de padres que emigran, uno del Huila y otro de una zona hermosa del Valle del Cauca, que es Roldanillo. Hace ya unos años terminé mi carrera de historia y me dediqué fundamentalmente a investigar la historia del Cerrito, ya que por muchos años hubo solamente un texto de esta historia, escrito también por otro cerriteño, llamado Eduardo Riascos Grueso. Mi anécdota en realidad no es instantánea, no es del momento, es simplemente una anécdota que va a durar más o menos unos 35, 36 años. ¿Por qué tanto tiempo? Porque es que desde que yo comencé a estudiar, comencé a averiguar algo sobre la fundación que me parecía que no estaba en lo cierto el historiador cerriteño Eduardo Riascos, porque él habla de algo que en realidad no concuerda con los documentos que posteriormente yo encontré, pero que mirando detenidamente algo que yo observé en la carretera entre Palmira y Cerrito, mucho tiempo hubo a la entrada de Manuelita, del ingenio Manuelita, una gran ceiba. Y esa ceiba de un momento a otro se secó, y se secó más o menos en 1970. Y ese mismo año, las personas encargadas de dar vía a los trenes cañeros sembraron una ceiba en el año de 1970. 25 años después, esa ceiba no había crecido mayor cosa. La ceiba es un árbol de crecimiento muy despacioso. Entonces, mirando el libro de Riascos, Riascos dice que cuando se hizo la fundación del Cerrito, se hizo alrededor de una gran ceiba que se había sembrado supuestamente por la persona que vivía en una hacienda cercana a esta que se llamó la Hacienda del Cerrito, que la gente conoció con el nombre de San Agustín del Cerrito. Imposible que en 25 años la ceiba hubiera crecido tanto, porque en 1850 pasó por el municipio del Cerrito un personaje de esos que vagaban por todo el territorio latinoamericano mirando lo novedoso. Y él llega aquí al Cerrito y dice: me encontré una gran ceiba en centro del parque, de modo que en 25 años esa ceiba no pudo haber crecido tanto. Más tarde veremos la única ceiba que puede tener cerca de 200 años, porque fue sembrado por el primer párroco que hubo aquí en el Cerrito. La creación de la parroquia es el 21 de octubre de 1825, por orden del obispo de Popayán. Eduardo Riascos afirmó, y la gente sigue creyendo todavía, de que es el 30 de agosto de 1825. ¿De dónde saca Eduardo Riascos esa versión? Primero que todo, no existe un documento en la parroquia que diga la fecha de creación de la parroquia. Eso se encontró precisamente en Bogotá después de mucho tiempo. Como les decía anteriormente, entre 30 y 35 años me costó averiguar. Primeramente porque eso sobre la creación de parroquias estaba en Popayán, y en Popayán los encargados del archivo no dejaban ingresar a ninguna persona. Fue necesario que el Archivo Nacional le pidiera a la curia de Popayán que les permitiera microfilmar toda la documentación. De esa manera fue que yo pude encontrar entonces la fecha de creación de la parroquia del Cerrito. Hay algo que es importante resaltar en este proceso de creación de la parroquia, y es que el obispo de Popayán no va a nombrar a Manuel José Guzmán como párroco del Cerrito. Es la gente del Cerrito y los hacendados los encargados de ese nombramiento. Se presentan dos postulantes, que es el padre Guzmán y el padre Quintero, y la gente decide que es el padre Guzmán el que debe ocupar el puesto de párroco del Cerrito. Por lo tanto, entonces,
El párroco Guzmán no es el creador de la parroquia y mucho menos el fundador. En realidad aquí en Cerrito no hay fundación, es simplemente creación.